Bien, bienvenidos, buenos días a este webinar gratuito sobre Nmap. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada, soy consultor en temas de hacking ético, informática forense y Linux. Ya tienen allí visitado mi sitio web y también mi correo electrónico, que de seguro ya han visitado. Bien, un breve resumen de quién soy para aquellos que aún no tienen referencias sobre mi persona. ¿Correcto? No lo voy a repetir, ahí lo tienen ya ustedes en las diapositivas. Lo que sí deseo resaltar es que soy muy activo en el tema de enviar algunos enlaces de interés, algunos documentos de referencia, algunas páginas web interesantes en Twitter. Y para aquellos que quieran contactarse conmigo en la red profesional de LinkedIn, también estoy allí. Pueden buscarme en cualquiera de las redes sociales, tanto Twitter como LinkedIn, con Alonso Caballero o pongan Alonso Reyes, que intuyo que también les debe mi información. Bien, vamos a empezar entonces. La idea de este webinar es hacer una gran, en el gran tiempo que compete a este webinar, tratar de hacerlo más, es decir, con ejercicios, y esa es la intención, tanto en los webinars gratuitos como en los cursos que dicto. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, una breve introducción teórica para definir el tema y luego realizamos ejercicios prácticos. Bien, ¿qué es Nmap? Nmap es una utilidad para teoría de seguridad y descubrimiento de red. Es una herramienta libre y también es útil para tareas de alimentarios, manejar una agenda u horarios, actualizar cierto tipo de servicios, también vigilar hosts o vigilar adecuadamente los tiempos de funcionamiento de un servicio en particular. La traducción literal sería de Nmap, sería en inglés Network Mapper o mapeador de red. Ahora, Nmap realiza estas acciones antes descritas enviando o diseñando paquetes y enviándolas hacia un objetivo y de esta manera determinar, por ejemplo, cuáles son los sistemas activos en funcionamiento en las redes, cuáles son los servicios hasta nombre y la versión de la aplicación, los cuales son ofrecidos por los objetivos que estamos escaneando o los hosts, cuáles son los sistemas operativos, también se puede tener la versión que se está ejecutando en el objetivo de evaluación, cuál es el tipo de filtro de paquetes o firewall que se está utilizando. En este punto mencionar lo siguiente: en muchos sistemas se implementan filtros de paquetes, ¿okay? Por mencionarlo de alguna manera, no son muy inteligentes cuando procesan algunos paquetes. Lo básico que realizan estos dispositivos es filtrar en base a tal vez un conjunto de direcciones IP de origen o hacia algunos puertos en particular. No analizan los paquetes o no llevan un control de los paquetes al momento de recepcionarlos. En otros tipos de firewalls ya más decentes, por decirlo, por mencionarlo una palabra, sí analizan el contenido de los paquetes y por lo tanto tienen un mejor control sobre las conexiones que se requieren establecer. Entonces Nmap también tiene esa capacidad de identificar cuál es el tipo de filtrado de paquetes o de firewall que se está utilizando en el host objetivo. Para ello tiene sus parámetros o algunas opciones prediseñadas específicamente para este propósito. Ahora, Nmap está diseñado para escanear gran magnitud de una manera rápida, pero también trabaja muy bien, como vamos a ver en los ejercicios desarrollados a continuación, con pocos objetivos. También Nmap puede ser ejecutado en los principales sistemas operativos. En el caso de un Linux o las distribuciones basadas en Linux, pueden utilizar su gestor de paquetes para descargar la versión de Nmap, o pueden descargar las fuentes desde el sitio web de Nmap y
compilarlos. Además de ello, existe también una versión para sistemas Windows que ustedes pueden descargar. Adicionalmente a ello existe una interfaz visual, una interfaz gráfica de usuario, y que tiene por nombre Segmap. Yo sugiero que en primera instancia siempre acostumbren a utilizar las herramientas en línea de comando. Luego ya al utilizar, en caso tengan estas, una interfaz gráfica, les resultará muchísimo más sencillo el haber usado la línea de comando. ¿Cuáles son las principales características de Nmap? Mencionar que en la parte inferior estoy detallando algunas referencias donde ustedes pueden tener más información sobre lo mencionado en este webinar. Bueno, en primera instancia es que es flexible, soporta una gran cantidad de técnicas y mecanismos avanzados para realizar todas sus tareas. Es una herramienta muy poderosa, escanea redes de cientos de miles de máquinas. Portable, puede ejecutarse ya sea en sistemas Linux, Windows, FreeBSD, Solaris, MacOS, entre otros. Es relativamente, digo relativamente o menciono relativamente, dado que hay que tener ciertos conocimientos de las opciones, los parámetros que esa herramienta acepta, y sobre todo entender cómo es o cuál es el funcionamiento de la herramienta en lo referente a la creación de paquetes y cómo estos paquetes son enviados, y en base a el envío realizado, la recepción de las respuestas por parte de evaluación, cómo estos deben ser interpretados. Entonces hay que tener sí conocimientos de redes, conocimiento de protocolos, para poder facilitar la tarea de utilizar. En el caso de la interfaz gráfica es bastante intuitiva, tiene las opciones bastante claras, tiene el beneficio de poder graficar que en el caso de la línea de comando no sería factible. Es libre la descarga y también viene con el código fuente. Está bien documentada, una extensa y copiosa cantidad de información tanto en su sitio web como en libros que ustedes pueden adquirir en las principales tiendas de internet. Tiene amplio soporte, existe una amplia y una extensa de comunidad que da ayuda, mejora la herramienta y da soporte a la misma. Es aclamado, ha ganado sus premios o reconocimientos de diversas maneras. Es muy popular, miles de personas lo descargan y utilizan diariamente, solamente para de penetración o hacking éticos, sino también para temas de auditoría de redes, seguridad de redes, entre otras tareas similares. Ahora, cuando hablamos de Nmap necesitamos mencionar, aparte claro está de conocer los protocolos, de conocer las redes, tener esos conocimientos básicos, es necesario entender qué son los escaneos de red. Bien, los escaneos implican el proceso de descubrir los hosts activos en la red objetivo e información sobre estos. Cuando menciono red objetivo o host objetivo, estamos definiendo esto en un escenario de pruebas de penetración para ser puntual, aunque esto se puede aplicar a otros escenarios, pero al tema de hacking ético, prueba de penetración. Estamos hablando de evaluar ciertos objetivos o redes objetivos y por lo tanto así es como lo menciono yo. Esta información de las redes objetivos pueden ser los puertos, es decir, cuáles son los puertos en los sistemas que estamos evaluando, cuál es la información sobre la aplicación que está atendiendo en esos puertos activos. También es factible reconocer cuál es el tipo o versión del sistema operativo, y existen 4 técnicas básicas de red. Lo que he mencionado brevemente y lo que voy a mencionar ahora permite realizar una de las fases de las pruebas de penetración, que es la fase de escaneo. Correcto. Ahora, Nmap de hecho se puede aplicar para otras fases como la identificación de vulnerabilidades. Tiene los denominados NSE o Nmap Scripting, los plugins, los NSE, que me permiten añadir poder o incrementar el poder que ya tiene per se mismo Nmap.
Estas cuatro técnicas básicas implican lo siguiente. En primera instancia, el mapeo de la red. Implica enviar mensaje hacia los hosts objetivos, de tal manera que cuando estos hosts objetivos recepcionen mensajes, van a devolver una respuesta, y de esta manera vamos a conocer si el host está o no activo. Claro está, algunos hosts tener reglas que impidan este tipo de procesamiento de paquetes o la respuesta de algún tipo de mensaje que indique que está en funcionamiento o que el mismo está en funcionamiento. El escaneo de puertos implica enviar mensajes hacia un puerto específico o un conjunto de puertos para determinar si éste está en funcionamiento o activo. Igualmente, mencionar lo siguiente: los sistemas que escaneamos también tienen reglas los cuales no devuelven ningún mensaje o simplemente descartan el paquete. Por lo tanto, se necesitan aplicar técnicas de escaneo que permitan identificar el estado de un puerto en base a ciertos mensajes devueltos. El punto 3 es la detección de servicio y versión. Ahora, esto implica enviar mensajes especialmente diseñados puerto objetivo o conjunto de puertos para generar respuestas indicativas sobre la versión de servicio en funcionamiento en ese puerto o conjunto de puertos. Con esta información podemos ya iniciar una investigación de vulnerabilidades para identificar diversas vulnerabilidades o fallas en las aplicaciones y las versiones que ya descubrimos en esta fase. En lo que respecta a la detección del sistema operativo, se envían especialmente diseñados para generar ciertas respuestas indicativas sobre el tipo de sistema operativo funcionando en el host. También en este punto mencionar que al conocer el sistema operativo, aunque no sea la versión exacta, ya podemos también de investigación de vulnerabilidades para encontrar debilidades, fallas en esas versiones del sistema operativo o en ese rango de operativos que Nmap nos indica posiblemente sea el adecuado para el host o el objetivo que estamos o escribiendo. Entonces, si ya conocemos cuáles son los tipos de escaneos, tenemos que mencionar el concepto básico cuando se inicia conexión TCP. A esto se le llama el TCP handshake, o sería en español algo así como el saludo, el apretón de manos TCP. Una sesión TCP inicia típicamente con un host al cual denominamos cliente, el cual envía un paquete de sincronización que se identifica como IN hacia otro host al cual vamos a denominar servidor. Este IN contiene un número inicial de secuencia. Yo le he traducido porque es Initial Sequence, ISN. Un número pseudo aleatorio, el cual da el principio de una sesión TCP desde la perspectiva del cliente. Luego, el servidor reconoce el SYN enviado por el cliente y su propio SIN o SYN. Ahora, este paquete escrito por el servidor es un SIN ACK, el cual contiene el ISN del servidor como también el conocimiento igual al ISN del cliente más 1. Ahora, finalmente el cliente reconoce el SIN ACK por el servidor y envía un paquete con su propio ISN incrementado en 1 más 1, como también su número de reconocimiento igual al ISN del servidor más 1. Esto se puede visualizar mejor en la gráfica. La conexión entre un cliente que está en el lado izquierdo de sus pantallas, como el servidor que está en el lado derecho. Ahora, este concepto es básico para entender el funcionamiento de Nmap, porque Nmap utiliza diferentes flags o bits de control, además de otros campos del paquete, no solamente TCP, sino UDP o ICMP, entre otros, para generar respuestas desde el host
en evaluación o el objetivo de evaluación. ¿Ok? Una presentación donde se detalla mejor todo este tema. En la parte inferior está la referencia. Muy bien, entonces vamos a iniciar los ejercicios. Para esto voy a utilizar una máquina virtual de Matplotlib que yo utilizo y que ustedes pueden descargar libremente de internet. Mencionarles adicionalmente, porque siempre me están disponibles todos los cursos que he dictado durante el presente año en formato de video para que deseen adquirirlos. Si desean adquirir alguno de estos cursos, bueno, hay uno más, pueden comunicarse a mi correo, allí lo o a través de mi sitio web. Simplemente ingresan a mi sitio web, a la pestaña de contacto, y pueden consultarme sobre adquirir. Todos están disponibles en video. Es una consulta que siempre me realizan si están disponibles en videos para que ustedes lo puedan adquirir, ¿correcto? Bien. Vamos a hacer entonces las demostraciones de la siguiente manera. Tengo aquí un Kali Linux y vamos a hacer unos escaneos utilizando Nmap. Permítanme un segundo. Ok. Bien. En primera instancia vamos a utilizar Nmap para descubrir un host. ¿Sí? Una de las primeras tareas cuando realizamos una evaluación es conocer si el host está o no en funcionamiento. Para esto, en primera instancia, podría realizar un escaneo a todo el rango de la red en el cual yo estoy, en la cual estoy yo trabajando, de la siguiente manera. Bien, ¿qué he realizado aquí con Nmap? Bueno, en primera instancia el -n le indica a Nmap a no realizar una resolución a los servidores de nombres. Si ustedes no indican el -n, va a tratar de hacer una consulta a los servidores de nombre para que les devuelva el nombre del host, ¿sí? Ahora, el -sn permite realizar un reconocimiento de cuáles son los hosts que están en funcionamiento. En el caso de intranets o LANs, se utilizan paquetes ARP o el protocolo ARP. Pero cuando ustedes escanean en direcciones IP hacia Internet, se utiliza el protocolo. Claro, ustedes pueden forzar a que Nmap utilice paquetes ICMP en una LAN. También hay una opción para ello. Bueno, la opción está aquí. Tengo también la opción. Aquí está. ¿Correcto? Entonces ustedes pueden forzar esto utilizando esta opción, sendIP, para forzar a Nmap a que no utilice solicitudes o peticiones ARP, sino ICMP. Ahora, conocido los hosts que tengo en funcionamiento, es bastante sencillo el hecho de que yo pueda descubrir un host. En este caso, voy a hacer la siguiente prueba. Voy a enviar paquetitos, voy a hacer ping a la dirección IP de Matplotlib, que yo lo tengo en la siguiente dirección IP. Correcto. Estoy enviando un paquetito ICMP al objetivo y el objetivo me está diciendo que sí está recepcionado el paquete que yo he enviado.
Con Nmap yo realizaría esa tarea así. SN en IP si quiero forzar a Nmap a que realice esto con otro paquete que no utiliza ARP, y también me indica que el host está en funcionamiento, no tenga ahí el mensaje one IP address y un host, one host app, un host en funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa si el host tiene filtrado? Yo voy a hacer lo siguiente. En mi Metasploit table voy a indicarle que no permita la devolución de paquetes ICMP. Es decir, cuando yo le envíe paquetes ICMP y request, que es lo que utiliza el o también Nmap, no haya ningún tipo de respuesta. Un filtrado bastante sencillo. Entonces, base a esto, voy a modificar una regla en mi máquina virtual para impedir esto. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Cuando recepcione el paquete ICMP, ¿sí? Un ICO request, este nos va a ser aceptado. Vamos a verificar qué sucede cuando esto se realiza. Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Voy a volver a hacer un ping. Me había olvidado de reiniciar el servicio. Permítanme ya. Ok, ahora sí. Que al enviar ahora el ping-C1, es decir, solamente estoy enviando un paquetito, no estoy obteniendo una respuesta del host objetivo. El mensaje es que un paquete ha sido transmitido, 0 recibidos y 100% de paquetes perdidos. ¿Qué pasa ahora si utilizo Nmap para hacer esta misma acción, descubrir si el host está o no en funcionamiento? ¿Okay? En el caso de Nmap, sí identifica que el host está en funcionamiento. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Para el caso de Nmap, sí es capaz de identificar, aunque no esté habilitado esta opción, aunque esta respuesta desde el firewall no esté habilitado. Nmap no solamente utiliza ICMP para reconocer que el host está en funcionamiento, sino también otras técnicas. Por eso me devuelve que está en funcionamiento, aunque haya filtrado yo en el objetivo los paquetes ICMP. Ahora, ¿qué pasa si yo no utilizo esta opción para que ustedes puedan visualizarlo? ¿Sí? En el caso de utilizar paquetes ARP o el protocolo ARP, noten que también identifica el host que está en funcionamiento. Utilizar la técnica del ICMP u otras técnicas que tiene Nmap, es muy sencillo identificar esto, dado que
importa en este último caso de utilizar ARP, no interesa si está filtrado o no, que SMTP o ICMP equal request, que es puntualmente lo que el ping realiza. Muy bien. Entonces, una vez identificado que el host está en funcionamiento, vamos a escanear el sistema. Primero voy a deshabilitar el firewall, correcto, y procedemos a realizar un escaneo. Para este caso en particular, voy a realizar nmap-n-b. Las opciones "-n", ya la expliqué, el "-b" mayúscula "n" permite que, como ya he identificado que el host está en funcionamiento, Nmap no realice técnica de seguimiento sobre el host. Reitero, como ya conozco o Nmap ha identificado que el host está en funcionamiento, con "-b" mayúscula "n" minúscula, ya no utilizo técnica de descubrimiento, sino directamente procedo a realizar el escaneo de puertos. Estas opciones, el "-n", el "-p" mayúscula "n", tal vez no sean muy beneficiosas cuando se trata de pocos hosts. Estas opciones se aprovechan mejor cuando se escanean grandes o redes de gran magnitud. Cuando hablamos de 100, de 1000 más redes, estos milisegundos o estos segundos que se ahorran al hacer o al aplicar permiten optimizar el escaneo y por lo tanto realizar un trabajo efectivo. Muy bien, escaneamos el paso. Notemos lo siguiente. Se han identificado 978 puertos cerrados. Mencionar aquí también algo importante. Cuando ustedes no explican un rango de puertos en Nmap escanea los 1000 puertos más populares. Entonces, yo debería de escanear por metodología de prueba de penetración, debería escanear 1535 puertos UDP y 65.535 puertos TCP. En este caso no lo he hecho y esto lo puedo definir así. Con la opción "-p" minúscula puedo definir el rango de puertos, en este caso 65.535 puertos. Ojo que aquí no estoy definiendo el tipo de escaneo. Cuando ustedes no definen el tipo de escaneo, es decir, ST o SS o SA o SX, por defecto se utiliza, si ustedes están utilizando el usuario root, se utiliza el "-S" o el escaneo semiabierto, que también se le denomina. Pero si usuarios normales en un sistema, se utiliza por defecto el "-S" minúscula, T mayúscula, que es el escaneo TCP Connect, el escaneo más básico. Bien. Entonces, al escanear los 65.535 puertos, ahora sí me muestra que ha identificado 65.506 puertos cerrados y por lo tanto, claro está, los puertos restantes estarían en estado abierto. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué sucede si también para este propósito hay puertos bloqueados o filtrados? Bueno, vamos a utilizar de nuevo nuestro firewall en el objetivo de evaluación. Vamos a habilitar y procedemos a escanear nuevamente a realizar el mismo escaneo. Aquí está. Ya he modificado en el objetivo de evaluación, en el Metasploit Table, he modificado el firewall para que bloquees puertos y otros no. Así es que veamos los resultados.
ya se demanda más tiempo. Nmap se puede configurar también un número de intentos para cada puerto. Tiene esas opciones que permiten la optimización, cuántos intentos realizar, cuánto tiempo esperar que se establezca una conexión. Todas esas son opciones que Nmap incluye para realizar este tipo de escaneos. Para el caso puntual, no es escaneando 65.535 puertos, entonces esto sí demanda un tiempo no tan considerable, pero sí demanda tiempo para que Nmap pueda definir cuáles son los puertos abiertos y cuáles no tenga allí. En este caso, pues alrededor de un par de minutos se está demandando este escaneo. Reitero, el escaneo por defecto que esto, y a menos que se especifique otro, es el sin steel scan, o también se denomina abierto. Entonces, de los 65.535 puertos se han identificado 3 puertos en estado abierto y un puerto en estado. Ahora, es de 65.531 puertos en estado filtrado, corrección, filtered, y 4 puertos en estado abierto y uno en estado cerrado. El hecho de que Nmap identifique un puerto en estado filtrado, en estado abierto, en estado cerrado, depende del tipo de escaneo realizado. Si ustedes están realizando el escaneo abierto, bueno, o el steel scan o el sin steel scan, ustedes envían un paquete con el video control sin activo. En base a la respuesta de vuelta por el objetivo desde el puerto al cual ustedes se han conectado, ya sea que les devuelva un signal, les devuelva un RCT, ya sea que no les devuelva ningún tipo de respuesta, todo ello es interpretado por Nmap para que ustedes, para mostrarles si el estado del puerto está abierto, o está filtrado, o está cerrado. Esto ya sugiero que lean la documentación de Nmap, donde se explica en detalle cuál es la base o el fundamento teórico de cada uno de los escaneos que utiliza Nmap. Lo importante para nosotros es identificar puertos filtrados, que hay un puerto en estado cerrado y hay puertos abiertos únicamente. Para nuestros propósitos, el conocer que un puerto está abierto pues permite la conexión directa. Bien. Habiendo determinado cuáles son los en funcionamiento, vamos a identificar las aplicaciones o tratar de identificar la huella de los servicios en estos objetivos de evaluación. No voy a proceder a escanear todos los puertos otra vez, únicamente escanear los puertos que he descubierto en estado abierto, y también voy a incluir el puerto que indique en estado cerrado, 53. Correcto, y en este caso sí voy a especificar el tipo de escaneo, que es el guión S minúscula V. Este ya sería un escaneo de versiones. En este escaneo de versiones, de identificar la huella del servicio, estoy identificando cuál es la versión de la aplicación, del programa o del demonio que está atendiendo en ese puerto en particular. Únicamente lo estoy mostrando con puertos TCP, pero lo mismo se aplica a puertos UDP. Notemos aquí lo siguiente: para el puerto existe este nombre de la aplicación y la versión correspondiente. Para el caso del 25 también, para el caso del puerto 80, tenemos ciertas versiones. Esto lo podemos utilizar, esta información la podemos utilizar junto con el posible tipo y versión del sistema operativo para ir en busca de
habilidades. Muy bien, pero esta información de la versión también se puede modificar o filtrar o modificar o hacer algún tipo de artilugio en la configuración de la para que no se muestre tal y como está aquí. Entonces, en mi sistema, en el objetivo que estamos evaluando, voy a modificar esta información. Para el caso del Apache, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para el caso del Apache, voy a crear una línea y la idea de modificar esta información en el Apache va a ser que yo no exponga tanta información. Ok, entonces modifico. Correcto. Y voy a proceder a realizar un nuevo escaneo. Noten que en este primer escaneo estaba aquí la versión del Apache, el puerto y todo lo demás. Voy a realizar un nuevo escaneo. Voy a hacer esto. Aquí está. Aquí está. Noten en la parte superior, en el primer escaneo, la versión que exponía Apache de evaluación, y en el segundo escaneo, ya habiendo modificado yo en mi servidor, en la configuración de mi servidor Apache, en el objetivo que se ha escaneado, modificado para que la exposición de información sea mínima. De esta manera no estoy exponiendo el tipo de versión o el número de versión, ni tampoco algún tipo de indicio sobre este operativo. Pero en este caso me dice que es en el segundo tipo de escaneo, ya filtrado esta información o modificada esta información, pueden ver que únicamente me dice que es un Apache. Entonces, esto dificulta en cierta medida o hace un poco de obligar más a la persona que está realizando este tipo de procedimientos, pero existen técnicas para tratar de averiguar o tratar de intuir e inferir cuál es la probable versión de Apache. Por eso es un tema muy puntual cuando se trata de realizar pruebas de penetración contra aplicaciones web, donde se aplica mucho más concurrentemente. En el caso de esto, de las pruebas de penetración en redes y sistemas, también se puede aplicar esa técnica, pero sobre todo para temas de pruebas de penetración de la aplicación web es más frecuente realizarlo. Reitero, también se puede aplicar para este tipo de pruebas. Ok, cualquiera de los servicios se puede modificar esta información, dependiendo del tipo de servicio. Sistema operativo puede ser más o menos complicado, no difícil, ok, pero ya depende de los administradores de la red. Muy bien, ya he identificado cuáles son los servicios en funcionamiento. Vamos a identificar el tipo de sistema operativo. Para esto voy a habilitar. Bueno, el firewall sigue en funcionamiento. Voy a utilizar los mismos puertos que he descubierto en funcionamiento. Los mismos puertos que he descubierto están en funcionamiento. Voy a utilizar el escaneo del sistema operativo para escanear cuál es el tipo de sistema operativo en el objetivo. Para esto voy a utilizar la opción -O mayúscula. Entonces, en base a esta información devuelta por estos puertos, ya sea en estado abiertos o cerrados, porque, ojo, el hecho o la información expuesta por un puerto cerrado también es útil para que NEMA pueda inferir
o acertar con una mayor exactitud cuál es el tipo de sistema operativo o la versión. En este caso puntual nos devuelve una familia de kernels, en este caso Linux, y también nos dice que el rango de kernels entre los cuales podría estar incluida la versión de este objetivo de evaluación es el entre 2.68 y 2.69. Claro, no podrá ser exacto, pero hay exploits, algunos exploits remotos o algunos exploits locales, desde el punto en el cual nosotros estemos realizando la evaluación, podemos realizar una y encontrar algún exploit que funcione tal vez para todos los kernels 2.6 o tal vez para un rango que podría estar incluido este rango que se es mostrado allí. Entonces, esta información es útil para que se pueda obtener esta información e iniciar una búsqueda de vulnerabilidades o identificar posteriormente, claro está, el exploit pertinente para tratar de comprometer el sistema. Mencionar aquí también el hecho de que este es un reconocimiento un reconocimiento activo de la huella del sistema operativo. ¿Por qué? Porque estamos enviando paquetes y estamos analizando las respuestas. Existe un reconocimiento pasivo, de tal manera que nosotros interceptamos tráfico y en base a este tráfico interceptado se analiza para tratar el sistema operativo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora vamos a realizar lo siguiente. ¿Qué sucede si en el objetivo de evaluación aplicamos una política radical de negación, de descartar todo tipo de paquetes? Vamos a ver qué es lo que sucede. Para esto voy a hacer lo siguiente. Ok, procedemos a escanear el objetivo. Nuevamente vamos a realizar para identificar el sistema operativo del objetivo. Noten la respuesta de vuelta. Todos los puertos están filtrados. He aplicado una política en el objetivo de evaluación, he aplicado una política que no acepte ningún paquete entrante. Entonces noten que en base a esta política está enviándome, correcto, Nmap está reconociendo sea que exista una respuesta o que no exista una respuesta para identificar que el puerto está filtrado. Esto depende también de muchos dispositivos. Algunos dispositivos devuelven una respuesta, otros dispositivos no devuelven una respuesta. Esto también lo analiza Nmap para tratar de identificar si los puertos están o no filtrados. Entonces, en este caso he puesto una política que simplemente descarte los paquetes, ¿ok? Y Nmap me indica que los puertos que yo he escaneado están filtrados. Y como no ha tenido ningún tipo de respuesta de vuelta, sencillamente no puede conocer o de sistema operativo, o no puede devolverme esa información. Eh, hay una característica y funcionalidad de Nmap que me permite comparar dos escaneos. Para esto voy a activar activar nuevamente mi sistema para que acepte paquetes. Permítanme. En primera instancia voy a activar el firewall y voy a proceder a realizar un escaneo.
Pero este primer escaneo, este primer escaneo lo voy a realizar únicamente con 1000 puertos. ¿Sí? Los 1000 puertos por defecto que escanea Nmap. Y el resultado lo voy a guardar a un archivo que se va a llamar escaneo. Con guión O minúscula, A mayúscula, le indico a Nmap que guarde los resultados en 3 tipos de archivos. Muy bien. Okay, entonces ya tenemos noten ustedes que hay 3 tipos de archivos. Uno es para que uno es el formato GNMap, que es para que pueda ser trabajado con el comando grep, el Nmap, que es el resultado en texto plano tal y como se muestra en pantalla, y el XML es el formato XML Extensible Markup Language. Vamos a realizar otro escaneo, pero con el firewall deshabilitado. Ya este escaneo por nombre segundo escaneo. Ahora, el comando endiff de Nmap permite comparar los resultados de los escaneos realizados con Nmap. Puede tomar archivos generados, los archivos XML generados por Nmap y exprimir las diferencias entre estos dos archivos. Entonces, voy a realizar endiff, primer escaneo de XML y luego el segundo escaneo. Un poquito más grande. Aquí está. Ok. Entonces notemos los siguientes. Se han iniciado dos escaneos. Tengo aquí los dos escaneos, los comandos utilizados y para el primer escaneo no se está mostrando 3 puertos que están filtrados. Perdón, sí, 3 puertos que no están en estado filtrado y para el segundo una cantidad de mayor. Entonces, ¿cómo diferencian ustedes aquí cuáles son los puertos diferentes entre el primer y el segundo escaneo? Bueno, pueden ustedes visualizar que para el primer escaneo no se muestra un símbolo. Es decir, para el primer escaneo han sido descubiertos únicamente este puerto, ¿no? Perdón, este puerto y este puerto. Eso es para el primer escaneo. Para el segundo escaneo son todos los demás los que se preceden con un símbolo más. De esta manera ustedes pueden identificar las diferencias entre un escaneo y otro. Ahora, estos tienen algunas utilidades. Por ejemplo, si ustedes están monitoreando las redes, pueden descubrir en base a estas diferencias si se ha abierto algún tipo de puerto nuevo. Muy común cuando alguien se infecta con algún tipo de que abra tal vez algún puerto. Entonces, si se está gestionando las redes y escaneándolas constantemente para identificar alguna anomalía, esto puede identificarlo. Es muy útil, dado que, como comprenderán, estos escaneos no es que se realicen contra uno o dos hosts, una gran cantidad de hosts. Entonces se puede mantener un historial de cómo los hosts se el tiempo. Entonces, al identificar algún puerto sospechoso, al escanear
llegar a identificar alguna diferencia, ustedes pueden tal vez activar una alerta, enviarle un mensaje de correo electrónico o algún otro tipo de sus incidentes. Entonces ya la aplicación depende de sus necesidades. Existen ese tipo de herramientas que ustedes pueden utilizar para gestionar, administrar, identificar, evaluar sus redes. Bien, vamos a utilizar bueno, hasta aquí vamos a terminar con los escaneos. Vamos a utilizar una característica de Nmap que tiene para identificar o geolocalizar una dirección IP en escaneo o en evaluación. Esto se basa en un archivo que ustedes pueden descargar. Ahora les muestro rápido. Bien, Geolite es una base de datos de geolocalización de IPs libres, las cuales ustedes pueden descargar ya sea en formato USB para ser utilizado con diversas herramientas. Pueden utilizarlo con Wireshark. También he realizado un webinar al respecto. Puede utilizarlo con una herramienta como Nmap. Es muy sencillo, simplemente es descargarlo y copiarlo a una ubicación que en mi caso, en el caso de Nmap, está aquí. Para el caso de Kali Linux está aquí. Tenemos el geolite.dat. Bueno, claro, está un poquito antiguita esta versión. Bueno, es la más reciente, pero sirve para nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo podemos geolocalizar una dirección IP? Es muy sencillo. Únicamente procedemos a realizar un escaneo. En este caso, al puerto 80 que cualquier usuario puede utilizar para conectarse, como si estuviéramos haciendo una petición a su servidor web. Y vamos a escanear Facebook. Bien, noten que en este caso indica lo siguiente: me indica que el dominio que yo estoy escaneando me muestra como latitud, longitud y me dice que está en Rusia, lo cual es bastante raro. Pero esto puede deberse a que la base de datos que estoy utilizando no está tan actualizada, entonces podría ser ese una de las, o a menos que en realidad el servidor al cual yo me estoy conectando, que es esta dirección IP, que es a la cual ha resuelto Facebook. Recuerden que cuando estoy utilizando un dominio, correcto, este dominio es resuelto y luego se restablece la conexión de ese objetivo. Vamos a realizarlo contra otro objetivo, solamente para salir de dudas. Google. En el caso de Google, sí pueden visualizar ustedes que me da la latitud, la longitud, la ciudad, la región y hasta el país. Probemos uno de nuestro país, bueno, para los que residimos en Perú. Bueno, si es que resuelve una dirección IP de Perú, claro está. Bueno, para nuestro caso sí, me dice que para los que residimos en Perú tenemos que este dominio resuelve hacia una dirección IP y esa dirección IP está registrada, geolocaliza a esa latitud, esa longitud, la ciudad Lima, la región y el país. Esto, reitero, pasa en esta base de datos que ustedes pueden descargar. Como comprenderán, esta información se modifica, cambia en el transcurso del tiempo. Entonces, hay que evaluar, hay que descargar una versión actualizada. Muy bien. Antes de finalizar el presente webinar,
mostrarles la interfaz gráfica de Nmap. Una rápida muestra de la interfaz gráfica. Correcto. Entonces, en Nmap me permite utilizar también su interfaz gráfica, que es Segment, pero yo les sugiero y la recomendación: aprendan primero a manejar las herramientas en línea de comando. Esto le va a dar mucha y sobre todo habilidad para manejar ciertos escenarios donde, claro está, no tienen la capacidad de interactuar con una interfaz gráfica. Una de las opciones es la capacidad de hacer una traza de ruta o un route. Voy a tratar aquí, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Espero que bien. Espero que esté bien. Ok. He utilizado una de las opciones de Nmap trazado de la ruta. Esto también en las pruebas de penetración es muy útil. Claro está, este webinar pues no podríamos exponer todo por el tiempo, pero bueno, para aquellos que puedan participar en el curso, adquirir el curso, tienen otras opciones. Y una de las principales funcionalidades de Nmap está en la topología. En la pestaña topología pueden visualizar estos hosts mediante los cuales se ha recorrido, atravesado para llegar al host objetivo. Esto, cuando lo aplican ustedes en una intranet o una red local, les permite mapear un mapa de la red. Es decir, van escaneando subredes, van escaneando pasarelas, saltos, hosts, que realizan o tienen un mapeo más adecuado, más visual de el objetivo. Vamos a escanear Twitter. Y noten, en la topología ya cambió. Claro está, hay algunos saltos que sí se mantienen, pero hay ciertos puntos donde ya no convergen. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay ciertos puntos de coincidencia. Aquí, desde dirección IP, y donde redirecciona hacia un camino hacia Facebook y redirecciona para otro camino cuando se dirige a Twitter. Bien, jóvenes, entonces esto ha sido todo por el presente webinar. Si alguien tiene alguna consulta, tenemos un par de minutitos que podemos aprovechar para realizar alguna consulta o pregunta sobre Nmap. Si no, estaríamos dando por concluido el curso. Pueden visitar mi sitio web, allí tienen más material, tienen 22 webinars gratuitos que he editado. El video publicar tal vez en horas de la mañana o en horas de la tarde, pero lo voy a publicar, lo voy a anunciar por Twitter, voy a anunciar cuando lo publique. Las diapositivas también disponibles ya en mi cuenta de SlideShare o en mi sitio web. Pueden también algunos documentos que he publicado, algunos documentos de referencia, y claro está, tengo un blog donde estoy posteando pues, temas de hacking, de forense, que pueden revisar. Para aquellos que aún no han visitado mi sitio web, pues por aquí está. Sí, allí tienen mi sitio web. Bien,
jóvenes. Entonces no me resta nada más que agradecer su participación. Estoy seguro que ha sido bastante provechoso, fructífero, y puede comunicarse a mi correo, consultarme, hacerme preguntas, lo que ustedes requieran. Gracias por su participación.